Y continuamos con nuestra transmisión de Cetro Canal. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Recuerden un like y darle compartir a todos sus contactos por Facebook. Y bueno, vamos a continuar con nuestras entrevistas. Yo estoy muy contento porque me dan la oportunidad de compartir esta entrevista y esta mesa con mi hija Greta. Greta. Hola. Qué emoción, estoy emocionado, gracias. Y más por el tema que hemos estado hablando de educación, hemos estado hablando deporte, derechos, de política, y no tenía y no puede quedar fuera este tema que no es moda, pero con este movimiento creo que encaja, tiene que encajar y tiene que ser parte del desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra sociedad, y es parte de esta integración que necesitamos tener todos los con la comunidad LGBT más y toda la sociedad en su conjunto. Yo para esto le quiero dar las gracias a Diego de León. Él es fundador de Queer for Climate. Climate, perdón. Diego, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, un placer estar acá con ustedes. No, gracias por platicar con nosotros. Y Greta, ¿tú le quieres preguntar? Bueno, como lo primero, pues, ¿cómo empezó este proyecto, esta idea para, pues, juntar, pues, la comunidad LGBT, pues, con el cambio climático que está sucediendo, ¿no? Muchas gracias, Greta, y sí es una pregunta importante y pues platicarles, la organización como tal tiene 2 años, pero surge justamente nuestra fecha de fundación es en septiembre del 2019, que es cuando el secretario general de la ONU hace este llamamiento a los países a lograr la neutralidad del carbono. Es decir, que para el año 2050 la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produzcan las mitiguen de manera que a la hora de sumar y restar te dé 0. Entonces, eso es complicado. Muy complicado y además, pero eso es lo que se necesita para evitar el aumento de la temperatura a más de 1.0 grados centígrados. La temperatura promedio de la Tierra es de 14 grados y actualmente ya es de 15. Entonces, que muchos pudieran decir, ay, 1 grado, ¿qué puede pasar? No, sí pasa, no, y mucho. Y mucho, o sea, un aumento en los eventos climáticos extremos, más huracanes, más sequías, más ventiscas. Lo que acaba de pasar en Texas hace poco es una clara señal, o sea, en una zona árida, desértica, tienes una de las nevadas más fuertes en la historia de que se hay medición. No tienes aumento del nivel del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es con 1 grado. Entonces, no queremos llegar a 2 grados centígrados, ¿no? Y mira, para la gente que nos gustan los acuarios, y en algún momento pusimos un acuario marino, tú lo puedes ver perfectamente ahí. Así es de claro. Tú debes de tener un control de temperatura, un control de amonia, un control de muchas cosas. Sí. Y varía tantito, se te mueren los peces. Se te muere todo. Muere tus algas, muere la piedra viva que es necesario, ahí lo puedes notar y es lo más claro, ¿es lo que tú quieres concientizar a la gente? Sí, pero también con acciones. Una parte, no, es una parte muy importante, pero la otra parte es entender cómo este fenómeno, que es el cambio climático, nos afecta a la población LGBT+, y qué acciones está tomando nuestra población para el combate al cambio climático. Ese es nuestro objetivo. Y en el 2019, cuando el secretario general hace este llamamiento, muchos países que, por ejemplo, tienen todavía leyes que criminalizan a la población LGBT, o sea, no estamos hablando de prohibir, sino criminalizar, o sea, que es un crimen, estaban pidiendo una ambición climática más ambiciosa. Entonces, ¿cómo puedes pedir ser más ambicioso en cambio climático cuando todavía tus leyes oprimen a un grupo de población, ¿no? Entonces, al final del día, nuestro objetivo es lograr que la gente entienda que la justicia social y la justicia climática son 2 caras de la misma moneda y que tenemos que avanzar de manera conjunta. No, o sea, los derechos humanos no son un pastel en donde alguien come más y alguien se queda sin menos. No, es una unidad indivisible, universal, y que al final, o sea,
para lograrlo tenemos que tener una justicia ambiental y una justicia social. Sí, es algo que, lleva mucho de la mano porque, pues, algo que puede ser, por ejemplo, pues, en México también existe este tipo de injusticia, por ejemplo, en la pobreza o las necesidades básicas que tienen las personas, y pues, ¿cómo pueden ni tener estas necesidades básicas muchas personas de México y pues a llegar a un punto en donde ni ven por el cambio climático, sino ni ven por las necesidades básicas o los derechos de otras personas? Exactamente. ¿Y cómo te ha ido? O sea, de estos 2 años para acá, volteas hacia atrás, bueno, tenemos una vista espectacular, pero volteas hacia atrás a los 2 años que empezaste, a este punto, ¿cómo lo ves? Ha sido verdaderamente inspirador. Por un lado, ver bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo para recopilar toda la información que se ha generado sobre el tema, y nosotros, como dice el dicho, fuimos buscando plata y encontramos oro. O sea, realmente la información que existe ya publicada es sustantiva. Falta mucho por hacer, falta mucho por investigar, pero existe información. Eso para nosotros fue clave en darnos cuenta que no estamos solos en nuestra lucha, sino que hay muchas otras organizaciones y personas investigando estos temas, incluso a niveles como las Naciones Unidas o estos organismos internacionales. Y el otro ha sido realmente ver, te puedo asegurar, de manera diaria que nos llegan ejemplos de personas de la población LGBT que están haciendo acciones climáticas ambiciosas, incluso algunos desafortunadamente en el anonimato, porque en algunos países ser parte de esta población es un crimen. Entonces, sí, los castigan. Es cárcel o a veces hasta pena de muerte. Rusia, por ejemplo. Pero tú estás viendo ejemplos de estas comunidades que viven segregadas, muchas veces en condiciones de discriminación y pobreza, y sin embargo ellos tienen un alto grado de conciencia ambiental y están reforestando, están limpiando océanos, están limpiando playas, ríos, están haciendo activismo en redes sociales, están haciendo una serie de acciones que es realmente muy inspirador y muy motivador, y lo que hemos logrado en estos 2 años es darle visibilidad a esas acciones. Oye, digo, ¿qué tanto va ligado a la Agenda 2030, esta propuesta climática? Porque como sabemos, había una Agenda 1020 que no se cumplió. No se cumplió. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de gobiernos anteriores, porque este es del 2010 al 2020. No se cumplió. Y ahí en esta agenda hay temas de bajar el índice de mortalidad por accidentes viales, por ejemplo. Pero está también este tema de bajar los índices del carbono. No se cumplió. Y ahora vemos... Y tuvieron que volver a hacer, bueno, les vamos a dar chance otros 10 años a ver si hacen algo. Pero es un tema que no lo logró ningún país. Sí, no. O sea, no es únicamente de México. Mundialmente. Es una situación mundialmente. Exacto. Que, pues, hay muy pocos países, de lo que yo he visto, muy pocos países como que han comenzado a hacer cambios, y como tú dices, sí hay personas que lo han hecho, pero la necesidad de que se escuchen a estas personas, informar que sí han existido y están existiendo cambios para que no continúe, pero no se escuchan tanto y no es algo cotidiano que hacemos, ¿no? Y ya esto de la situación climática no es ya como un estilo de vida que decides o no, no es algo que ya se tiene que hacer y comprender, y pues informar y conocer más de estos temas, y que se den más a voz pues estas ideas que tienen las personas. Porque si escuchamos un poco las ideas que tienen, pues por ejemplo de los grupos que tú dices LGBT que han hecho, pero no los escuchan tanto, y si los escucháramos más, puede ser que vaya cambiando más y que ayude más al medio ambiente si los escuchamos más, solo que no se hace tanto. Pero en ese tema, fíjate, acaba de salir porque la persona que lleva la Agenda 2030 está en la presidencia. Al lado, una oficina al lado del presidente. Sí. Ya no está. No, se movió a la Secretaría de Economía. Ajá. Entonces, en México, ¿qué onda? Y creo que todavía no ponen a alguien para que lleve a cabo la Agenda 2030. Y otro tema, ese tema de la Agenda 2030, ¿quién creen que cae? En López-Gatell.
cuando está inmerso en otro tema, con el COVID, y ha desatendido esta agenda. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué va a pasar? La Agenda 2030, después de tu primera pregunta, la Agenda 2030 tiene tiene varios principios, pero uno que a mí es el que más me gusta es no dejar a nadie atrás. ¿Qué significa esto? Que que el progreso, bueno, el progreso, eso ya es un concepto medio obsoleto, pero el desarrollo tiene que ser justo y equitativo, es decir, que no porque avance cierta población dejes desatendida a otras poblaciones. Entonces, ahí sino jalar con todo. Pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBT, mujeres, niñas, o sea, tienes que verlo en la integralidad, ¿no? Eso por un lado. Ahora, sí a nivel global hemos fallado, o sea, teníamos, como bien mencionas, las metas del milenio, que las metas del milenio eran muy enfocadas a temas sociales, y justo una de las fuertes críticas fue que faltaba el componente ambiental. Entonces los países se reúnen otra vez en 2015 y dicen, bueno, y sale esta agenda enorme, que son 17 objetivos, 169 si no pudimos con la anterior, ahora te ponen más. Pero al final, al igual que los derechos humanos, la Agenda 2030 es una unidad indivisible, universal, que si fallas en una, fallas en toda, pero si avanzas en una, avanzas en todas. Sí. Entonces, justamente creo que eso es un gran valor. O sea, qué padre una agenda en donde trabaja. Entonces, cuando tú hables de acción climática, que es el objetivo, me parece que, puede que me equivoque, pero el 12 me parece, en donde si tú haces una acción climática justa, equitativa, inclusiva, pues entonces vas a poder, o sea, a la hora de que, por ejemplo, promueves proyectos de energía renovable, promueves proyectos de reforestación y tomas en cuenta estas comunidades, pues les estás dando un nuevo medio de vida, los estás empoderando, les estás dando representatividad, les estás dando espacios de crecimiento, y eso pues ayuda a toda la población y no dejas a nadie atrás, ¿no? Creo que sí, desafortunadamente el gobierno de México no ha, porque está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, pero realmente no lo ha tomado como un principio tan firme. Al menos no todas las dependencias, hay algunas que sí, pero creo que sí es una, al final la agenda la Agenda 2030 no es vinculante, no es obligatoria, pero es una excelente hoja de ruta una guía para seguir, ¿no? Para decir, pues hay que enfocarnos en esto y salir adelante. Sí, pero tampoco dejándola atrás. Exacto. ¿No? Eso es lo más importante, que se haga una unión entre la sociedad que conozca los temas y el gobierno que dé a importar estos temas y fomentarlo a todas las personas. Exacto. Sí, o sea, es un trabajo conjunto, sociedad civil, gobierno. Claro, porque viene desde la sociedad civil estos temas. Si lo pide la sociedad, puede ser que llegue al gobierno. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta para Diego, Greta? Pues no lo creo. ¿No? Mucho éxito. Tus redes sociales, ¿cómo nos podemos poner en contacto y sumarnos a este proyecto? Entiendo que no únicamente que es LGBT más, sino por supuesto, es abierto a la sociedad, pero la propuesta sí viene de ahí, y qué mejor este día de poderlo anunciar, de invitarte a que platiques con nosotros y la gente se entere. Creo que es un momento idóneo. No, muchas gracias. Sí, nosotros estamos en Instagram y en Twitter, es Queers, Queers, X, Climate, que es clima en inglés. Así estamos en Instagram y en Twitter, y tenemos nuestra página web, que ahí es donde los invitamos principalmente a acompañarnos. Muy bien. Tenemos un acervo bibliográfico, tenemos todo el acervo de acciones que hemos identificado de población LGBT, y tenemos la carta compromiso, en donde invitamos a todos los amigos de la organización, que sean de la población LGBT o personas de cualquier grupo o población, que midan su huella de carbono, o sea, cuánto pues concientizar a las personas produces, y que te comprometas a reducirlo, y nosotros te ayudamos con las herramientas para cómo poder reducirlo. Eso es muy importante, porque muchas veces, y yo lo he visto conmigo misma, que conocemos también de los temas, pero no hacemos nada para hacer el cambio, y esa división entre tener el conocimiento y hacerlo es muy importante también.
Muy Eso es lo que bien, queremos. pues muchas gracias, mucho éxito. Vayan a Al contrario. seguirle y a ver su página. Muchas gracias. Sí, tómanos como aliados y Muchas lo que gracias. podamos apoyarlos, esta es su casa y vamos a estar con estos temas. Muchas gracias, Greta. Éxito, Carlos. muchas gracias. Amigos, no le cambien, vamos a un corte y regresamos con más. Muchas gracias, estamos en Cetro Canal.